Hoy vamos a empezar con una nueva serie de estudios que se titula El Ministerio de la Iglesia. A lo largo de esta serie vamos a ver la importancia de la Iglesia en el plan que Dios tiene para el mundo y la importancia del papel del creyente en el plan de Cristo para la Iglesia, entre otras cosas. Amén. Bien, debemos saber que Dios tiene un plan redentor para el mundo. ¿Y qué quiere decir esto de plan redentor? Quiere decir que Dios tiene un plan para rescatar al ser humano de la condenación eterna a causa del pecado. Dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Amén. Y ese plan redentor Dios lo puso en manos de la iglesia. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. A través de la predicación del evangelio, la iglesia reconcilia el hombre con Dios. Esta tarea la iglesia la lleva a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces seréis mis testigos. Esta tarea de predicar el Evangelio no es con sabiduría o con poder humano, es con el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llegar a lo más íntimo del corazón de las personas y traer convicción a esa persona de su necesidad de venir a Cristo y traer convicción de que esa persona es pecadora. Amén. La primera lección que vamos a tocar hoy se llama el problema universal. Cuando hablamos de problema universal, ¿alguien sabe cuál es ese gran problema a lo que nos estamos refiriendo? Al pecado. Amén. Ese es el gran problema que hay en el universo. Si el pecado no hubiera entrado en el ser humano, no habría ningún problema. Todo estaría bien, todo sería felicidad, no habrían guerras, no habría hambre, no habría violencia, no habría nada de eso en el mundo. Amén. Pero el mundo está como está, tan degradado moralmente a causa del pecado que mora en el corazón del ser humano. En esta lección vamos a ver cómo el pecado, cómo entró el pecado en el mundo y cómo afecta el pecado al mundo. Y que la solución que Dios trajo para este problema fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Envió a Jesús como un sacrificio por nuestros pecados. Y que a nosotros que somos la iglesia se nos dio el privilegio de llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que todavía siguen esclavizados al pecado. Estas son las cosas que vamos a tocar en este tema de hoy, descubriendo el problema, entendiendo el problema del pecado y resolviendo el problema del pecado. El tema central de la Biblia es la desobediencia del hombre y la caída del hombre en pecado, y también el amor de Dios hacia el hombre y el deseo de Dios de rescatar al hombre del pecado. El hombre fue creado perfecto, fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo creó con inteligencia, con voluntad, con emociones, pero también Dios le dio el libre albedrío al ser humano para elegir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Dios no crea robots, Dios crea seres libres con capacidad para elegir. Dios quiere que nuestra obediencia y nuestra adoración a Él sea voluntaria. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la libertad para elegir estar aquí o no estar aquí, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Tenemos esa libertad. Dios nos creó con esa libertad, con libre albedrío. Nadie está aquí obligado, ni por Dios ni por nadie. Es voluntario. Amén. Lamentablemente en el Edén el hombre tomó una decisión incorrecta, decidió hacer aquello que Dios le había prohibido, influenciado por el mismo Satanás, por la serpiente, como dice Génesis. Le dio la espalda a Dios y el hombre quedó bajo maldición, separado de la presencia de Dios a causa del pecado. Y no solo a Adán, sino que el pecado pasó a todos los hombres. Ahora, ¿qué es el pecado? La Biblia lo describe como rebeldía. Rebeldía quiere decir que no se sujeta a la autoridad. Una persona rebelde
es aquella que se niega a hacer aquello que se le ordena. El hombre se negó a obedecer al mandamiento de Dios que Dios le dio ahí en el huerto del Edén. A partir de ese momento el hombre se volvió rebelde por naturaleza. El hombre se niega a doblegarse a la voluntad de Dios, se niega a reconocer a Dios como Dios, creador del universo. Dice Romanos 1:21, esto va un poco lento, paciencia. Dice así, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es rebeldía. También la Biblia describe al pecado como desobediencia. Todas las leyes y mandamientos que Dios dio al ser humano fueron para ser obedecidos. Nosotros cuando le decimos algo a nuestros hijos, ¿qué esperamos? Esperamos que ellos sean obedientes, que nos obedezcan. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no puedes comer. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Todo lo contrario, comió del fruto. Esto es desobedecer, hacer aquello que se te dice que no debes hacer. Fácil de entender, ¿verdad? Estos actos de rebeldía y desobediencia han creado una condición en el corazón del hombre. El hombre no solo comete pecados, sino que el hombre es un pecador por naturaleza. El pecado se ha vuelto en la misma naturaleza del ser humano. El pecado no consiste solamente en acciones, sino que es una condición del corazón del ser humano, una condición en la cual nacen todos los hombres por haber heredado el pecado de Adán. El ser humano nace muerto espiritualmente, siendo esclavo de esa naturaleza pecaminosa y lejos de la presencia de Dios. La Biblia declara en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. El pecado nos aleja, crea un abismo entre el hombre y Dios. Ahora, ¿cuál es el alcance del pecado? Como leímos al principio, el problema del pecado es un problema universal, llega a todos los rincones del universo. El pecado empezó o entró con un solo hombre. Si leemos Génesis capítulo 3, ahí se registra cómo entró el pecado en la raza humana. Dios dio una orden. Puedes comer de cualquier árbol, menos de este que te mando no comer. Tienes libertad. No te creé como un robot, te creé como un ser libre. Tú decides obedecerme o no obedecerme. Así fue creado el ser humano. Amén. Ahora el pecado de un hombre, de Adán, pasó a todos los hombres y por eso todos los hombres nacen separados de Dios. Recordemos que Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comas ciertamente moriréis. La muerte afectó a todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Afectó a nuestro cuerpo físico, por eso enfermamos, envejecemos y morimos. Dice la palabra, polvo eres y en polvo te convertirás. Esta es la maldición que cayó en nuestro cuerpo a causa del pecado. También afectó al alma. El alma recibe la condenación eterna. El alma somos nosotros, compuesta por mente, voluntad y emociones. Eso es lo que nos hace personas. Y también murió nuestro espíritu. Como dijimos hace unos martes atrás, el hombre solamente puede llegar a interactuar con Dios, a tener relación con Dios a través de su espíritu. Pero si el espíritu del hombre está muerto, ya no podemos tener comunión, contacto, relación, comunión con Dios. Ahora, cuando nosotros creemos en Jesucristo, ocurre un milagro dentro de la persona que se le llama nuevo nacimiento o regeneración por el Espíritu Santo. Esto es cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu y le imparte a nuestro espíritu la vida eterna de Dios. Regenera nuestro espíritu que estaba dañado a causa del pecado. Y ahora sí podemos volver a tener comunión con Dios. Nuestro espíritu es regenerado, nuestro espíritu vuelve
a la vida. Recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos, como dice la palabra, almas vivientes. Tenemos mente, voluntad, emociones. Y nosotros que somos un alma podemos tener contacto o interactuar con el mundo físico a través de nuestro cuerpo. A través de nuestros 5 sentidos interactuamos con nuestro entorno, con el mundo físico, pero a través de nuestro espíritu interactuamos con el mundo espiritual, con Dios. Amén. Y todos los seres humanos nacen en este estado de muerte espiritual y con una naturaleza caída que lleva al hombre a pecar, como dijimos, a rebelarse y a desobedecer a Dios. Ahora, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Esto lo dice la palabra. ¿Cuántos hombres? Todos. Que todos vengan al conocimiento de la verdad y al conocimiento de Jesucristo. Segunda de Pedro dice así, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz, como dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo por amor. Ahora debemos entender el problema. Debemos, como hijos de Dios, con la tarea de alumbrar al mundo, saber y entender cómo se manifiesta el pecado en medio de la sociedad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando dice vosotros, se refiere a nosotros, su iglesia, los que hemos creído en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en este mundo y debemos conocer la palabra y también conocer cómo el pecado opera dentro del hombre. Algunos dicen, hay que buscar nuevas estrategias para hablar con la gente acerca de todos estos asuntos del pecado, porque la Biblia es un libro que ha quedado obsoleto, anticuado, la sociedad ha avanzado, ha cambiado, etcétera, etcétera, pero como dijo Salomón en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. El hombre siempre, desde aquel día que desobedeció a Dios en el huerto del Edén hasta el día de hoy, el hombre ha sido y es egoísta, codicioso, vanidoso, se ama a sí mismo, etcétera, etcétera. Por eso el mundo está como está. Basta ver un ratito las noticias para darnos cuenta. Todo es mentira, deseo de poder, codicia, abuso, traición. Amén. Vemos el pecado manifestarse continuamente en medio de la sociedad. Vemos continuamente actos de maldad de parte del ser humano. Hoy, por ejemplo, nos despertamos con esa noticia de un padre que asesinó a sus 2 hijas, 4 y 2 años. ¿Cómo le podemos encontrar lógica a eso o explicación? Esto hace el ser humano, porque el pecado, la maldad, habita en el corazón del ser humano. Amén. Ahora, ¿cómo se resolvió el problema del pecado? Y digo se resolvió en tiempo pasado, pero si vemos a nuestro alrededor, parece que no se ha resuelto nada. Al contrario, parece que todo va de mal en peor. Solemos escuchar una pregunta a menudo y es la siguiente: ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? Amén. ¿Por qué Dios no acaba con todas las desgracias? ¿Por qué no acaba con las guerras, con el hambre, con las enfermedades, etcétera, etcétera? Y la realidad es que Dios ya intervino. Y esto es lo que nosotros, la iglesia, debemos anunciar al mundo. Dios no se quedó de brazos cruzados ante la desgracia del ser humano y lo hizo enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas, el hombre no quiere venir a Dios. Quieren seguir en tinieblas, quieren seguir pecando, no quieren venir a Dios. Obviamente Dios podría intervenir, podría acabar hoy mismo con las guerras, las enfermedades y toda desgracia, pero para ello debería anular nuestra voluntad. Debería forzarnos a actuar como Dios quiere,
y ya no seríamos libres. Y yo creo que nadie quiere eso. Lo más preciado que tenemos es la libertad, poder elegir qué querer hacer. Por eso Dios respeta nuestra libertad, respeta nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Dios podría acabar con todo en un momento, pero Dios no actúa así porque somos seres libres, así nos creó Dios. Dios intervino ya hace 2000 años enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si todos vinieran a Dios, se acabarían los problemas, pero el hombre no quiere venir a Dios. Claro que Dios intervino ante el sufrimiento y las desgracias del ser humano. Dice Romanos 1:28, del 27 al 32, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el tipo de persona sin Dios. Aquí vemos cómo se manifiesta el pecado en el ser humano. Y este es el problema, que el hombre ama más las tinieblas, ama más el pecado. Dios no es malo, Dios no es injusto, Dios no es un Dios indiferente ante las desgracias, ante el sufrimiento. El hombre piensa que vive en libertad, que es libre, pero eso es un engaño de su propio corazón. El hombre no es libre. Los hombres viven en esclavitud del pecado. El pecado, la maldad, es su amo. Nosotros somos, que hemos creído en Jesucristo, somos esclavos de Jesús. En Jesús hemos hallado vida eterna. Dice la palabra, o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Jesús para la obediencia. No somos libres. O somos esclavos del pecado o de Jesús. Romanos 6:17 dice así: antes ustedes eran esclavos del pecado. Hablando a la gente que ya ha creído en Jesús, que es parte de la iglesia. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. No hay nadie libre, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia de Jesucristo. Dios ofrece al mundo reconciliación. Reconciliación significa recuperar un estado previo de amistad. El mundo vive, como leímos, en enemistad con Dios, pero Dios da la opción de reconciliarnos con Él, de volvernos de nuevo amigos de Dios, en amistad, esa amistad que el pecado rompió. Dice Job 22:21, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y es posible esta reconciliación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús pagó el precio por nuestros pecados con su propia sangre. La ira de Dios está sobre el mundo a causa del pecado. Ahora Jesús derramó su sangre delante de Dios como sacrificio por el pecado del mundo. La justicia de Dios demandaba un castigo por el pecado y ese castigo es la muerte. Dios es justo y no puede declarar justo a alguien que es injusto. Dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Todo pecador debe morir. Ese es el fin de todo pecador. Y cuando dice muerte, no se refiere a la muerte física solamente, sino que la muerte del alma y del espíritu. Una eterna condenación lejos de la presencia de Dios. El hombre debe creer en la obra de Jesucristo, en la cruz. Como leímos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué lo dio? Para que creamos en Él y seamos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna a causa del pecado. Amén. Al creer en Jesús,
Somos redimidos, dice la palabra. Somos rescatados de la potestad de las tinieblas y somos trasladados al reino de Jesucristo, donde tenemos vida eterna. Dice Colosenses 1:15, del 15 al 20, dice, Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa sangre fue derramada para hacer la paz entre el pecador y Dios. Este es el mensaje que debemos predicar. Amén. Por último, ¿cuántos fueron rescatados? Yo creo que todos los que estamos aquí fuimos rescatados de las tinieblas. Debemos saber y entender que tenemos una deuda con Dios, una deuda que debemos pagar. ¿Sabes cómo pagar esa deuda? Predicando el Evangelio. Esta es la tarea de la iglesia. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y como leímos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu, entonces seréis mis testigos. Aquel que nos manda también nos capacita por medio de su Espíritu para hacer esa obra de predicar el Evangelio. Dios nos hace partícipes en su plan redentor. Como dijimos, redentor quiere decir plan para rescatar a la humanidad del pecado. El hombre se arrepiente, se vuelve a Dios en obediencia y Dios lo vuelve a enviar al mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Todos los creyentes que forman la iglesia de Jesucristo tienen un mensaje para el mundo. Que la ira de Dios está sobre el pecador y que Jesús vino al mundo a morir en la cruz por cada uno de ellos. Que si el pecador cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Este es el mensaje de salvación. Amén. Y por último quiero leer 2 Corintios 5:18, que dice así, de modo que si alguno está en Cristo, esto estar en Cristo quiere decir haber creído en Jesucristo, haberse acercado a Jesucristo por la fe, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Recordemos que reconciliar quiere decir volvernos a un estado previo de amistad. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que a nosotros nos dio el ministerio, la tarea de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el mensaje que la iglesia predica, reconciliados con Dios. Y anunciamos el método, cómo puede llegar la persona a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo. Amén.